Hola, ¿qué tal, Isma? Buen día. Te voy a hacer este video serán unos 30 minutos más o menos, para integrarte de alguna manera a una posición común que nos permita dar un puntapié inicial para organizarnos para el 2017. Eh, bueno, acá te pongo dos mensajes. Ismael, debemos dar respuesta a la situación nacional y humana mundial. Aquí te mando mi propio puntapié inicial, esperando que con todos los tuyos podamos comenzar a dialogar y a consensuar posiciones en bien de toda la nación. Los tuyos son los míos también, quiere decir, son los tuyos, los míos y los nuestros. Así que con la gente con la que trabajamos en las comunas. Me pareció bárbaro esto de la charla que tuvimos ayer y hice un resumen antes de empezar con nada de la presentación, que es más o menos formal y para todo el mundo más o menos lo mismo. Me pareció muy bueno presentar las ideas tuyas iniciales para que después otras personas que vean el video puedan entender en qué nivel de diálogo estamos nosotros. Consensos previos con Ismael, pongo. Forma, Formar opinión pública, eso cae de suyo. Y yo creo que podemos rescatar lo que dice Rafael Correa de Ecuador. Una cosa es la opinión publicada, que es la de los medios de comunicación, que están todos comprometidos con el sistema actual, y otra cosa es generar opinión pública, es decir, opinión de cada uno de los ciudadanos independientemente desde una posición crítica, es decir, no desde una crítica ingenua, que es lo que plantea Paulo Freire, que después vamos a hablar de él un poquito, sino desde una posición crítica propia, generada desde la propia comprensión y las propias necesidades que tiene la persona, el ciudadano, de dialogar consigo mismo y con la sociedad. El segundo punto, para avanzar en la recomposición social, observar y seguir el proceso de la naturaleza. Vos como ingeniero agrónomo retirado, pero evidentemente con esa línea absolutamente clara de haber percibido y haber vivido con la naturaleza, me parece extraordinario eso de recomponer el marco social, no en contra o para subyugar a la naturaleza, sino aprendiendo de los procesos de la naturaleza. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo de que es la línea que hay que seguir incuestionablemente. Ahora, el tercer elemento, que son elementos atractivos y contundentes, parte lo puedo hacer yo porque digamos que soy el gestor de toda una nueva conceptualidad y el que estoy proponiendo una revolución humana. Eh, pero hay que surgir con cualquier otro tipo de lenguaje o de términos que puedan ser traducidos o transferidos a un lenguaje vulgar. Yo tengo mi propio lenguaje, tengo mi propia forma de decir, y ustedes, tanto mi hermano como vos y como Julio y como Pablo y como mucha otra gente, me interpretan porque están permanentemente conmigo. Pero esto hay que llevarlo al lenguaje de cada uno de ustedes y darle los mejores atractivos y la mayor contundencia posible para que los conceptos se entiendan rápido y podamos estar mucho más jugando el partido que iniciamos o que tengo intenciones de iniciar en estos momentos con todos ustedes. El cuarto punto me parece fundamental y llamarlo trilogía básica ciudadana, extraordinario. Y creo que todo el mundo tiene que entrar por esta variante para comprender que necesitamos tener un autogobierno de dos sistemas distintos, que ya los vamos a plantear, pero el concepto de participación directa de cada uno de los vecinos, de los ciudadanos, de los soberanos que somos, se tiene que dar. El proceso de descentralización es fundamental desde el punto de vista político, institucional y también el del control. Porque de alguna manera todos juzgamos tanto las acciones nuestras como las acciones de otros y las realizaciones de uno y de otro, y me parece
que participación, descentralización y control son fundamentales para que todo el mundo lo entienda. Y acá viene la cuestión de echar a todos. Cuando yo desarrollé desde la Liga contra la Corrupción y el Maltrato Público que la única forma que podíamos avanzar o transformar este caos y este desorden y esta corrupción institucional y pública, yo dije hay que echarlos a todos. 10 o 15 o 20 días después salió Clarín y Nación diciendo que se vayan todos. Yo le mandé en aquel momento faxes, porque no había, casi la gente no tenía internet y no tenía correo electrónico, le mandé faxes tanto a Clarín como a La Nación diciendo que no es lo mismo la acción determinante de los ciudadanos de echarlos a todos que agarrar y decirles y pasarle el mando a ellos para que se vayan. No es lo mismo echar a todos con una determinación concreta, por lo que nosotros también habíamos hablado, que la sensación es que son inútiles y por eso en lo social hay que hacer como hace la naturaleza, donde quedan los más aptos. Eso que me acabas de, eso que me dijiste ayer, de que la naturaleza descarta, bueno, socialmente nosotros también tenemos que descartar a los políticos y a los funcionarios públicos que no cumplen con su deber y que no se adaptan a la función que tienen que tener, a la responsabilidad que tienen que tener y a la autoridad que deben naturalmente asumir, no por el cargo que están cubriendo, sino porque son hábiles y aptos para hacerlo. Esto me pareció fundamental. Entonces, hay que echarlos a todos desde una posición ciudadana y no hay que decir que se vayan todos y dejarles la decisión a ellos cuando sabemos que después de 20 años de haber planteado esto, no se fue ninguno. Y el último punto de la delegación, que la delegación está en crisis, eso no hay ninguna duda de que todo el mundo sabe que ya casi no hay forma de delegar porque no hay en quién delegar, porque todo el mundo se fue del marco de la participación. Pero también porque las representaciones que son no representativas a aquellos ciudadanos que quieren ser representantes de la necesidad de sus vecinos, también de una y mil maneras el sistema político los coarta. Esto es fundamental, lo quise poner al principio porque lo que vos hablaste ayer me parece básico y contundente y me parece absolutamente necesario que cualquier persona que mire el video sepa exactamente la claridad con la cual vos presentaste estas cuestiones. El otro punto, entonces, empezando con lo que estoy proponiéndole a muchas personas, es que hay que resolver la cuestión argentina, que es compleja, es decir, no es sencilla, pero que es fácil de resolver y que no es difícil. ¿Por qué? Porque el nivel de cansancio que tiene la sociedad, Isma, es enorme. Entonces, si nosotros planteamos un puntapié inicial y decimos, al partido hay que jugarlo con estas reglas, que es lo que estoy haciendo con este video, yo creo de que vamos a tener una enorme participación, especialmente de la gente joven. Pero también hay que comprender que la Argentina no entra en el primer mundo porque se le ocurre a Menem o porque se le ocurre a Macri de la manera que el sistema quiere que nosotros nos metamos. Quiere decir, como esclavos de un sistema global que está absolutamente corrompido y especulativamente nos lleva hacia donde quiere. Sino que hay que comprender la problemática humana tal cual es en ese momento. Para eso estuve trabajando y para eso son los sitios. El otro concepto es que hay que establecer la realidad sabiendo, primero, que la República no se puede rescatar por los niveles de corrupción que hay. Que la democracia no existe, y eso es evidente porque los últimos que toman decisiones son los que se hicieron cargo de los cargos ejecutivos como presidente de la nación, gobernadores, son los dueños de los cotos de casa que tienen para hacer sus propios negocios. Y el tercer punto es el interés particular de grupos nacionales y extranjeros que administran
sistemáticamente a favor de sus intereses y en contra del bien común de todos. Todo por la corrupción imperante. Ahora, esta cuestión de establecer el marco interno fundamental sobre el cual tenemos que trabajar, es necesario que cada uno lo entienda perfectamente bien y saber que son los elementos fundamentales sobre los cuales hay que trabajar. Y establecer el norte interno que es contra la corrupción. Ahora, ¿cómo se ataca la corrupción? Tomando o recuperando la decisión pública por parte del ciudadano de trabajo y estudio. Y también recuperar el estado de representación. No todo podemos hacerlo directamente, pero yo creo que sí las decisiones fundamentales podemos tomarlas con esto de la democracia de participación directa que dice acá, DPD, y acotando la democracia de representación directa, en tiempo, lugar, circunstancia y modo. Estos cuatro elementos para generar una democracia de representación en donde todos estemos presentes y ningún dirigente de representación político o funcionario público puede escaparse de estar nosotros soplándole la oreja permanentemente, es fundamental. Y el de la participación, que ya lo tenemos en las comunas. Las comunas tienen que avanzar hacia un estado pleno de lo que dice el artículo 1. Nuestras instituciones autónomas son de democracia participativa y reconocemos como sistema de gobierno el representativo y republicano. Pero el tercer elemento sobre el cual hay que entender y hay que trabajar es contra la subcultura imperante. Y acá yo lo puse permanentemente desde hace décadas, quiere decir, creo que desde los años 90 lo puse en términos de que existe una subcultura del funcionario público que se hizo raíz en toda la cultura argentina tan variada que tuvimos durante siempre. ¿Por qué? Porque recibimos inmigrantes de todas partes del mundo. Y cada uno trajo lo suyo. Entonces, hay que reconstruir la cultura argentina tan diversa que tenemos sobre la base de que tenemos que controlar y restringir la subcultura del funcionario público. ¿Por qué? Porque acá hay formas de existir completamente distintas. Están aquellos ciudadanos que viven y subsisten de los presupuestos públicos o de los presupuestos de grandes corporaciones, pero acá hablamos específicamente de los presupuestos públicos, que ya saben que tienen, cuando prenden el velador, ya tienen tanta plata ahí para ir a comprar la comida, para vivir, para salir, para divertirse, para irse de vacaciones, y aquellos que tenemos que salimos a ganarnos el mango todos los días a la calle. Hay que llevar a los argentinos a realizar los esfuerzos necesarios como para vivir, no como para existir en función de la plata que ya papá Estado o mamá Estado le da todos los días. Hay que aprender a vivir y eso se hace en la búsqueda y en ser mejores y desarrollarnos mejores como ciudadanos. Acá el elemento fundamental es que tenemos que pasar de ser contribuyentes obligados a ciudadanos de actividad y de estudio a soberanos de nuestra propia nación. Después, en el orden, establecer el norte internacional. Estamos siendo subyugados por un gran hermano. Esto lo dijo George Orwell en 1984, se está repitiendo a nivel mundial en todos lados, todo el mundo sabe eso, no queremos ser esclavos de ningún sistema y para eso tenemos que ser conscientes que hay una ingeniería social que se está llevando a cabo desde hace 150, 200 años, en donde permanentemente cada vez los sistemas, las instituciones, los gobiernos se cierran sobre las libertades y las independencias nuestras. Por eso, Alisa, Partido Unido, ya hay ahí un proceso de integración.
Alisa, abierto, amplio, libre, independiente, soberano y autónomo. Eso lo generaste vos. Cuando estábamos paseando o caminando después de venir de la Defensoría del Pueblo una vez, ¿está bien? Que vos dijiste Alisa, Lisa, y después le agregamos a Lisa y después le agregamos a Alisa. Así que con eso no me olvido más de cuando generamos el escorpión y Lisa como siglas para generar un carácter argentino, ¿me entendés? Donde sea muy claro que confronte al gran hermano. Bueno, no hay ni derechas ni izquierdas, hay que olvidarse de lo que hicieron en el Parlamento inglés y decir, no, acá somos todos argentinos. Y solo intereses privados y de países centrales que se imponen sobre los países periféricos es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay países centrales que generan sus políticas y nosotros tenemos que entender esas políticas, entender cómo son los intereses privados y generar un gobierno o un autogobierno en donde nos incorpore a todos dentro de un mismo marco y no entre países centrales y países periféricos. Otro de los elementos que me pareció importante aclarar es comprender la presión individual y social que las revoluciones tecnológicas produjeron en todas las sociedades del mundo. Venimos corriendo detrás de la cola de cada uno de los desarrollos tecnológicos. Empezó esta corrida cuando de artesanos nos transformamos en industriales, en la primera revolución industrial y segunda revolución industrial. Para no quedarnos atrás, todas las sociedades fueron ajustándose a esos desarrollos revolucionarios que se produjeron desde la industria y después desde la tecnología. Y cada vez se corre más. Ahora, si en tecnología hicimos esto con la industria y con la tecnología y con el desarrollo que produjimos durante 250 años, lo mismo tenemos que ahora generar otro marco, otra pata que nos permita desarrollarlos, equilibrar el desarrollo desde lo humano. Y eso es lo que estoy proponiendo, una reevolución humana universal que permita que ahora que estábamos durante 250 años estuvimos concentrados en la cosa y en cómo conseguir confort y bienestar desde la cosa. Ahora tenemos que ajustar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras costumbres desde las distintas sociedades del mundo. Hay que hacerlas crecer para estar ecualizados con ese desarrollo de las tecnologías, naciendo desde nuestro propio seno. Es decir, si yo no cambio, si vos no cambiás, si la gente que está entre nosotros no cambia, evidentemente el mundo no va a cambiar. Cambiando nosotros, cambia la Argentina, cambiando la Argentina, la sociedad argentina, cambia la sociedad en América Latina, cambia la sociedad de toda América y cambia el mundo. Pero tenemos que mostrarle el camino. Y en eso estamos en este momento. ¿Cómo? Bueno, acá con toda la conceptualidad y propuestas que hay en Uno por Uno, un mundo en web 1por1.org. Lo escribí acá chiquitito porque no sé si sale el link. Pero acá, este es el sitio histórico. En Un Mundo, un Pueblo está todo el sistema, la plataforma para integrarnos. Cuando la gente entre aquí o cuando vos entres aquí, como entraste ya varias veces, a unmundounpueblo.org, vas a ver cientos de películas y de videos y de conceptos que hacen a la integración de la Argentina y a la integración de toda América. Y después abajo el Partido Unido Alisa, que está como partidoalisa.org. Solo se puede atacar al gran hermano siendo Alisa. Eso cae de suyo. Pero acá hay otro concepto que es importante y que vos especialmente lo respetás porque por todos estos años que nos conocemos sos una persona de respetar el espacio del otro. Ahora, tenemos que salir de una verdad individual. ¿Y cómo se consigue la verdad social? Solamente con respeto y consideración hacia el otro. Dándole el tiempo para hablar, dándole el tiempo para pensar, dándole el tiempo para actuar. Esto es básico,
pasar de la verdad individual a la verdad social argentina. ¿Por qué? Porque solamente con la verdad individual y con la verdad social se comprende la realidad tal cual es. Si partimos de lugares de mentira, no vamos a poder desarrollar una nueva cultura en la República Argentina o por lo menos rescatar todo lo nuestro. Por eso, tenemos que comprender que el sufrimiento que tenemos los argentinos, de bien, quiere decir, los argentinos honestos, decentes, los que trabajamos, los que pensamos, los que creemos en el ser humano, ¿está bien? Eh, se, ese sufrimiento viene por una dislocación que hay entre la verdad y la mentira que trabajan los ciudadanos, entre la verdad y la mentira que trabajan distintos colectivos. Pero esta mentira no es que la trabajan desde una posición de conciencia total, la manejan desde una posición de ingenuidad total. Hay una crítica ingenua que es lo que tenemos que superar. Esa crítica ingenua tiene que ser una crítica consciente, racional, comprometida de parte de cada uno de ellos. Y es ahí donde la opinión pública que vos dijiste se va constituyendo. No podemos armar opinión pública sobre una rebeldía de niño, ¿entendés?, que tiene básicamente toda la sociedad. Sobre una crítica ingenua que no permite que se transfieran los sistemas actuales que nos impusieron, que nos oprimen, hacia algo distinto. Y después, otro elemento más es los 230 videos, que igual ahora estoy grabando muchísimos más videos, que aparecen en partidoalisa.org barra videos-útiles. Ahí van a tener los 230 videos que permiten saber cómo se va a jugar el partido. Acordate que este es un puntapié inicial. Acá alguien tiene que tocar la pelota y la gente se tiene que incorporar al partido. Esa la tenemos muy clara por la cuestión, por todo lo que vivimos en todos los deportes y todo lo demás. Pero alguien tiene que dar el puntapié inicial. Y te estoy invitando para eso. A vos y a muchos otros que yo conozco, solamente los que yo conozco, después serán los que vos conocés que sigan incorporándose al partido. Pero esto tiene que ser una cancha que sea de 3.100.000 kilómetros cuadrados, que es toda la Argentina. El partido lo tenemos que jugar entre todos, Isma. Después, ¿qué sigue? Pero ¿cómo lo articulamos? Y acá hay 5 puntos que son importantes, y pero los cuales interviene también el gran pedagogo, viste, Paulo Freire, que él tira algunas cuestiones. Lo de Paulo Freire es así. Brasil tenía una enorme cantidad de analfabetos en 1960, en esa época. Y Paulo Freire era un maestro que empieza a través de su profesión, empieza a generar técnicas para sacar del analfabetismo a la gente. Pero se da cuenta que no puede enseñar el alfabeto a leer y escribir a la gente de primera. ¿Por qué? Porque los brasileros estaban tan alejados de su mundo real, tan alejados por la opresión que el sistema les producía, que lo primero que tenía que hacer era incorporarlos nuevamente al diálogo consigo mismo y con la sociedad. Entonces, el primer punto no hace eso, el segundo punto sí, pero el primer punto es comprendiendo que debemos recuperar nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos, es decir, ese es el norte sobre el cual le vamos a ofrecer a todos los argentinos, a cada uno de los argentinos, no como masa, sino como individuos, uno por uno, le vamos a ofrecer que vayamos hacia el autogobierno. Así que no importan en manos de quienes estén, la sociedad argentina toda debe recuperar todas sus funciones públicas de mano de la corrupción judicial, política, institucional, económica, mediática, sindical, policial, estructural pública, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo como titular de la Liga contra la Corrupción tengo claro la diferencia entre uno y otro, los modus operandi de uno y de otro, pero en general la sociedad cree de que corrupción es un todo. No. Corrupción, cuando seamos gobierno, vamos a tener que atacarla sistemáticamente de acuerdo a la personalidad que la corrupción tiene en cada una de las áreas. Y estas también se transfieren al sector privado. Pero en el sector privado la llamamos delitos. Esa es la única diferencia. Entonces tenemos que trabajar sobre el sector público y el sector privado. Debemos volver al juego limpio entre los argentinos, es decir, al imperio de la ley y el orden de convivencia social consensuados. No hay gobierno si no hay consenso. Acá no se viene gobernando, acá se viene administrando cajas públicas y extorsionando a los distintos estamentos de responsabilidad pública para decir te doy más plata o te doy menos plata porque todas las jurisdicciones están quebradas. Entonces eso es fundamental. Y es muy sencillo, saliendo de la corrupción, de la definición formal de corrupción pública o de maltrato público, decir que corrupción y maltrato público es jugar sucio con toda la sociedad. La sociedad, toda la sociedad incluye a la propia familia, toda la sociedad incluye a los hijos, toda la sociedad incluye a los vecinos que tenemos al lado. Esto es muy, muy, muy claro. Ahora, el otro elemento es comprender que desde el estado de desintegración social y cultural actual debemos hacer que cada argentino o argentina recupere tres capacidades relegadas fundamentales. Primero, el diálogo, en especial el diálogo interno y propio. Vos sabés que ya lo hablamos muchas veces, que el diálogo interno es el 99% del diálogo. Enorme cantidad de argentinos no quieren encontrarse con su propio diálogo porque les da miedo pensar, les da miedo dialogar consigo mismo y les da miedo enfrentarse con el diálogo a otros vecinos, a otros familiares, a otros amigos. Si no recuperamos el diálogo, jamás vamos a tener la reflexión sobre la cuestión argentina y la cuestión propia. Ya recuperando el diálogo interno, uno va reflexionando sobre sí mismo. Después viene la cuestión de la reflexión social y la reflexión sobre la cuestión argentina. Y el tercer punto, hay que de alguna manera empezar, cuando se tenga ya la reflexión, a generar una petit o más grande o total comprometida o más o menos comprometida acción. Que yo lo traduzco en acción social, acción institucional, acción política, acción económica, dentro de la cual existe y convive con el resto de la sociedad cada uno de los argentinos. Esto es fundamental. El diálogo, la reflexión y la acción social. ¿Qué genero? Agarro a Paulo Freire y digo, bueno, vamos a tratar de conjugar desde una posición totalmente novel la propuesta de Paulo Freire. Entonces, ¿cómo nos activamos? Y mi propuesta es actuar sobre lo enseñado por el maestro Paulo Freire. Primero, armando círculos de cultura. El círculo de cultura es un área y el círculo de cultura puede tener 2, 3, 4, 5 personas. El círculo de cultura puede ser una familia, el círculo de cultura pueden ser los amigos o los compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para que esta gente se incorpore y empiece desde una posición, no desde un programa, sino desde una posición independiente a decir, che, ¿por qué no charlamos de esto? Y empiece a tirar temas al círculo. Y se empiecen a encontrar y empiecen a hablar sobre esos temas. No importa que en principio la crítica sea una crítica ingenua, que vos sabés de que en las comunas mucha gente que escuchamos lo dice de una posición ingenua y de absoluta ignorancia de la historia que nosotros tenemos como vecinos de las comunas de Buenos Aires. Pero, en principio hacer eso. El segundo punto es armar centros de cultura. ¿Qué es el centro de cultura? Y acá yo mezclo de Paulo Freire con la situación que estamos viviendo los argentinos y básicamente en toda América Latina también.
El círculo es un área, el centro es un punto. El centro de cultura, ¿a qué obliga? A la acción social. No estoy poniendo ni acción política, ni acción económica, ni ayuda. Estoy poniendo solamente acción social. Porque hay dos puntos fundamentales si queremos producir una revolución humana universal desde la Argentina. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la civilidad? Dentro de la acción social. La acción social se tiene que dar claramente en un marco de saber lo que es cultura y lo que es civilidad. Y tenemos que recomponer eso en una forma, incorporarlo en una forma abierta de participación ciudadana. No vamos a conseguir las comunas que funcionen si se sigue pensando en la verticalidad. Eso lo sabés y lo hablamos 20.000 veces vos y yo. Pero después, cuando hicimos el área y empezamos a tirar los temas, cuando armamos el centro y empezamos a sentir la punción que tenemos de actuar en alguna área de lo social, es ahí donde nosotros podemos agarrar y decir, bueno, ahora identifiquemos una plaza de barrio donde convocarse. Y eso te transforma en colectivo. Pero cuando ya algunos grupos en el barrio están trabajando en los círculos y en los centros de cultura, nosotros podemos agarrar y decir, bueno, ahora la, la impronta que adquirimos internamente nosotros como grupo social, como pequeño colectivo, la tenemos que llevar a que todo el mundo la participe y la viva. ¿Y dónde se hace? En las plazas, en los bares, en los clubs. Hay que rescatar todo este tipo en las parroquias. Desde hace 40 años las parroquias de América han dejado de existir porque la línea del Vaticano fue ir hacia el poder financiero, hacia el poder económico, y dejó de lado el poder de la gente. Entonces hay que rescatar todos esos espacios en donde todos esos templos, todas esas iglesias, todos esos clubs, todas esas sociedades de fomento, desde el concepto de decir, bueno, ahora soy consciente que tengo que regenerar un espacio social y de participación. Y el último punto es el punto de la síntesis. Y el punto de la síntesis dice, primero, enterarnos de la propuesta que estoy planteando en este momento como un puntapié inicial. No estoy diciendo que es un programa de gobierno, estoy diciendo, demos el puntapié inicial entre algunos que nos conocemos. Entre la gente que nos conocemos bien, no aquel que podemos agarrar de la calle y que tenemos que empezar a instruirlo o a educarlo o a culturizarlo, llamémoslo así. No, entre la gente que ya sabemos que funcionamos yendo hacia el bien común. Punto número 2. Saber en dónde estamos y hacia dónde debemos ir y qué hacer para conseguirlo. Esto creo que quedó claro. Y el tercer punto, que me parece el punto más fundamental de todos, que lo dije recién, que es organizarnos desde las mismas bases de cultura y acción social. Porque la ética y la moral que debemos recuperar para construir una revolución humana a nivel universal desde la Argentina es volver a la ética y a la moral ciudadana, que es la enorme mayoría de los argentinos que trabajamos de sol a sol, que estudiamos de sol a sol, que nos queremos relacionar bien con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Yo te dejo la inquietud, mirá el video, sigamos incorporando cosas, pero básicamente este es un puntapié inicial para que todos los argentinos empecemos a jugar el partido. Gracias, Isma. Nos comunicamos después en cualquier momento. Un abrazo fuerte y vamos a jugar el partido.